Mostrarles una imagen, ahora sí para meternos en Argentina. Esta es Argentina de la década del 20, uno de los países más ricos del mundo. Estamos entre los PIB per cápita más altos del mundo, mayor clase media de la región, solo comparable con lo que sucedía en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Indicadores como cuestiones como consumo de aceite de oliva, carne, vías férreas, el tamaño de la industria. La industria argentina era más grande que la de toda Latinoamérica junta. Esto era un país desarrollado. Para los estándares de la época, Argentina era un país desarrollado. Solo se la comparaba con algunos países europeos avanzados, con los Estados Unidos, con Canadá y con Australia. Un país basado en las ideas de dos grandes tucumanos. Alberdi, después de la batalla de Caseros, donde cae Rosas, que atrasó el país durante décadas, comienza el proceso de reconstrucción, de configuración del Estado argentino con Urquiza. La Constitución de Alberdi, la Constitución de 1853, es la que marca las bases de una Argentina liberal. Ese modelo se consolida con la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia, cuando el país duplica el territorio nacional, federaliza la ciudad de Buenos Aires, se acaba el periodo de guerras civiles, se duplica la cantidad de alumnos en los colegios, se multiplica la red ferroviaria y en pocos años, bajo esas ideas, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. ¿Qué era lo que planteaba? ¿Cuál era el modelo que tuvo Argentina entre 1853 y 1946? Era básicamente una Argentina abierta al comercio, abierta al capital, abierta a la tecnología, con un Estado chico, bajos impuestos, pocas regulaciones y sólidos derechos de propiedad. Un país que no tenía nada, no tenía población, no tenía tecnología, no tenía capital, lo único que teníamos era territorio, y poco, hasta que llega Roca. En 15 años se convierte en uno de los países más ricos del mundo, en el país más rico del mundo. Y muchos dicen, no, la riqueza estaba concentrada, sí, había gente que era muy rica, pero cuando uno mira para los estándares de la época, Argentina era un país desarrollado. No hay que comparar con los países desarrollados actuales, hay que comparar con esa época, donde el mundo era un mundo mayoritariamente pobre. ¿Qué fue lo que se aplicó en Argentina? Básicamente, desde los orígenes de la humanidad hasta la revolución industrial, el mundo era pobre, lleno de pobres. Éramos básicamente neandertals. Y en pocos siglos pasamos de ser neandertals a exploradores espaciales. Un salto, una evolución nunca vista en la historia humana. Ese proceso virtuoso se inicia con la Revolución Gloriosa en Inglaterra, cuando el Parlamento inglés decide ponerle un límite a la monarquía y comienzan a emerger las instituciones liberales que conocemos hoy en día. La figura del primer ministro, un parlamento, una justicia, derechos de propiedad. Y bajo esas instituciones liberales surge el capitalismo y la primera revolución industrial. Y a lo largo de los siglos, estas sucesivas revoluciones industriales, junto con el capitalismo y las instituciones liberales, provocaron la mayor reducción de la pobreza de la historia humana. Un avance sin precedentes. Este es el gráfico. Ahí en 1895 fuimos primeros. Hasta la llegada de Perón al poder nos mantuvimos entre los primeros puestos. Luego empezamos una caída. Y todavía en la década del 70 Argentina seguía siendo un país con una pobreza inferior a 5%. Por lejos el país más rico y desarrollado de Latinoamérica. Y los últimos años, una decadencia acelerada, tremenda, atroz. Yo lo explico por los ciclos económicos e institucionales. Argentina tuvo dos ciclos institucionales. El primero, que es el que se inicia con la caída de Rosas y la Constitución Liberal del 53, que abarca hasta la llegada de Perón al poder, que era un Estado, un ciclo institucional en el cual se consolidó el poder del Estado nacional, un Estado focalizado en la prestación de servicios públicos, de infraestructura, de seguridad, todo para potenciar a la sociedad civil y al sector privado. Con Perón cambia la lógica argentina y la respuesta a las crecientes demandas sociales pasa a ser más Estado y más intervención. Ese modelo nos empobrece muchísimo y yo creo que colapsa durante la pandemia, cuando la gente empieza a decir, che, este modelo que venimos aplicando hace muchos años
no funciona. Y por otro lado están los ciclos económicos. Yo el primer ciclo económico argentino lo fijo en 1880 hasta 1930. Era esta Argentina abierta al comercio, al capital, a la tecnología, que tenía un sector privado muy pujante, un motor de crecimiento que eran las exportaciones y la inversión. Ese ciclo termina con la crisis del 29, con la crisis del 30 comienza un modelo de sustitución de importaciones que se acentúa con la llegada de Perón al poder y dura hasta la década de 70. Durante esos años pasamos a tener problemas de escasez crónica de divisas, de inflación, de endeudamiento. Y en la década del 70, después de la muerte de Perón, el Rodrigazo y la gestión económica de Martínez de Oz, Argentina se queda sin motor de crecimiento y lo único que crece en esos años es el Estado. Y para mantener ese crecimiento del Estado, el gobierno recurre al consumo del stock de capital público y privado. ¿Qué es esto? Confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, endeudamiento en dólares, uso indebido de reservas del Banco Central, emisión monetaria, impuestos confiscatorios. Fue el Estado comiéndose todo lo que podía del sector privado para mantener su enorme tamaño. Solo para dar una idea, en el 2003 Argentina tenía 2,3 millones de empleados públicos, hoy tiene 4 millones. ¿Alguien me puede decir que los servicios públicos mejoraron en ese periodo? El gasto público pasó de 24 puntos del PBI en el 2003 a casi 40% cuando finalizó el último gobierno. El cambio nació de los jóvenes. Hay toda una generación de jóvenes sobre los cuales yo escribí un libro. Es una generación que en el mundo está provocando grandes cambios. Son los jóvenes que no aceptan el cambio climático, que no aceptan la violencia contra las mujeres, que no aceptan un estilo de vida basado en contraer grandes deudas, que buscan un equilibrio entre la vida personal y el trabajo, que a su vez, digamos, viendo este lado revolucionario, yo creo que es la generación más transformadora de los baby boomers, y al mismo tiempo tienen otra faceta que es la depresión, la ansiedad, el excesivo uso de redes sociales y pasar muy poco tiempo físico con amigos, ¿no? Con contactos presenciales, todo mucha interacción digital. Y esta generación, que en el mundo está más inclinada a una agenda social, en Argentina, por cuestiones económicas, le presta más atención a la economía. Estos jóvenes no conocen en Argentina lo que es el crecimiento económico. Salieron a la vida adulta después del 2011, cuando la economía argentina ya no crecía, solo conocen inflación y recesión. Y es la generación que en el 2001, de forma masiva, empezó a acompañar las ideas liberales. Y lo interesante de este cambio de ciclo que está viviendo Argentina es que el giro hacia las ideas liberales no vino desde las élites, como se suele pensar que son estos procesos, sino que vino desde los jóvenes y de las clases medias bajas trabajadoras. Es la primera vez que una fuerza política le disputa al peronismo la representación de los sectores populares. Y esto es un hecho de una relevancia enorme. Fueron más o menos 7 puntos del PBI en los primeros meses del año cuando se lo anualiza. Y eso yo creo que por un lado permitió evitar una hiperinflación, una situación que podría haber sido catastrófica, y por otro lado comenzar a sentar las bases para una recuperación de la economía que sea sostenible en el tiempo. Los números que yo estoy viendo es que en términos de PBI, marzo fue el piso, y que en términos de consumo, mayo fue el piso. La inflación está bajando, comienza a haber una incipiente recuperación de los salarios reales. Lo que pasa es que si bajaste 10 y empezás a recuperar la 0,5 de a 1, todavía no se siente. Es muy dispar por sector. Si yo hablo con alguien que está en el rubro de la obra pública, me va a decir que esto es un desastre. Si hablo con alguien que está en el rubro de petróleo y gas, me va a decir, che, esto se va para arriba. Lo que yo veo es que por primera vez en décadas Argentina tiene la posibilidad de tener un nuevo motor de crecimiento. Como les comentaba, hay superávit fiscal. Ese superávit fiscal te produce un reordenamiento tremendo de la cuenta capital. Como el Estado deja de sobregastarse, acomoda las cuentas externas, tenés superávit comercial, tenés superávit de cuenta corriente, y eso te permite generar una base macroeconómica sólida. Al mismo tiempo, Argentina, que en los últimos 200 años vivió de campo,
está frente a una fenomenal diversificación de su matriz exportadora. Esta década no solo vamos a vivir del campo, sino también del petróleo, del gas, de la minería, de los servicios tecnológicos y otros sectores que tienen un potencial exportador muy grande. Entonces, este sector externo te va a generar los dólares para tener una macroeconomía estable, pero es importante que eso se traduzca a la micro. ¿Cómo se traduce a la micro este fenomenal crecimiento del sector externo? Para que se traduzca se necesitan tres cosas: menores impuestos, desregulación, menores impuestos, desregulación y una moneda estable, porque una moneda estable lo que te va a permitir es el crecimiento del crédito. Argentina no tiene crédito, el crédito son menos, el crédito privado, ¿no? Menos de 10 puntos del PBI. Entonces, digamos, un país sin crédito no existe. A medida que vaya bajando la inflación, que se estabilice la moneda, eso va a permitir que los privados se vuelvan a endeudar para invertir. ¿Qué incertidumbre hay en el panorama? Yo creo que Argentina está lista para comenzar a crecer, que tocamos fondo, que el crecimiento es muy tenue, que por eso todavía no se nota en la calle. Pero que si sale la ley bases, eso te va a generar mucha más certidumbre respecto hacia dónde está yendo el país. Hoy la principal duda de los mercados es respecto a la perdurabilidad de los cambios, específicamente a la ley base. La ley base te traba un montón de cuestiones. El FMI está esperando que salga la ley base para apoyar un programa nuevo para la Argentina que podría implicar desembolsos o garantías para poder salir del cepo. Te va a bajar el riesgo país. El riesgo país no es algo que solo le interesa al mercado, le afecta mucho al laburante en el día a día. Las inversiones, las empresas, le asignan una tasa de riesgo en función de la incertidumbre del país, y eso es lo que el riesgo país te da un parámetro de esa cuestión. Entonces, cuando hay incertidumbre, cuando no se aprueba una ley, cuando el Congreso da vueltas y estamos en estas discusiones, realmente lo que haces es retrasar el proceso de reactivación de la economía. Argentina tiene una posición geopolítica privilegiada. Producimos alimentos. O sea, en un mundo en guerra somos productores de alimentos, productores de petróleo y gas, productores de litio. Tenemos un potencial enorme con las energías renovables. Y al mismo tiempo tenemos, junto con Chile, el control del canal de Magallanes, que es importantísimo, porque si llega a haber un conflicto entre Estados Unidos y China, el canal de Panamá quedaría cerrado a las embarcaciones chinas. Y al mismo tiempo manejamos la hidrovía del Paraná, por la cual salen gran parte de las exportaciones agrícolas de Argentina, de Paraguay, de Brasil y de Uruguay. Entonces, yo lo que veo es que hay una Argentina que está cambiando profundamente, donde está cambiando la lógica de la sociedad, donde el sector privado de vuelta tiene la posibilidad de tomar un protagonismo muy importante, y en un mundo que nuevamente le da posibilidades a Argentina. El mundo necesita que Argentina le vaya bien, porque la experiencia liberal que estamos viendo en la Argentina, y me interesa también acá remarcar algunas diferencias entre Milei y líderes como Trump o Bolsonaro. Hay muchas. Fijémonos algunas, por ejemplo. Milei en el tema fiscal es súper ortodoxo. Trump tuvo déficits fiscales altos durante toda su gestión. No al nivel de Biden, pero tuvo déficits muy altos. En el tema comercial, Trump es proteccionista. Bolsonaro es bastante proteccionista. Milei quiere comercio irrestricto con todos los países del mundo. Make America Great Again o Brasil primero de Bolsonaro son eslogans nacionalistas. Viva la libertad es un eslogan liberal. ¿Dónde están las coincidencias entre los líderes? El rechazo al aborto y el anticomunismo. Yo ahí diría que son los puntos en común más grandes que tienen estas tres figuras, pero yo lo diferencio un poco a Milei de lo que es esta nueva derecha, global. Así como los baby boomers, que es la generación de posguerra, cambió el mundo, estos jóvenes, que muchas veces se los subestima,
están todo el día con las redes sociales, no les gusta laburar mucho. Están cambiando el mundo y están cambiando la Argentina de una forma que no vimos en los últimos 80 años. No sabemos si esto va a salir bien, si va a salir mal, si hay muchos que les gusta, muchos otros que no, pero lo que sí podemos afirmar es el intento más ambicioso en 80 años de historia argentina para torcer el curso de la historia. Yo creo que con otros ojos, este avance de los estados por sobre la frontera indígena, que los indios tampoco eran los santos, ¿no? Tenían los malones, robaban, violaban mujeres, asesinaban, eran bravos. Sucedió en todo el mundo. Y si Argentina no hubiera hecho la conquista del desierto, hoy la Patagonia sería chilena y estaríamos en una posición geopolítica muy débil, rodeada por Chile, que sería un país mucho más poderoso, por Brasil, que probablemente tendría Uruguay, porque no hubiera tenido el contrapeso de Argentina. Entonces yo creo que lo de Roca hay que mirarlo así. Y después, respecto a otras cosas de Roca, Argentina era un país que estaba sumido en las guerras civiles, con un montón de monedas en circulación, era un país atrasado, y el tipo duplicó el país, acabó con las guerras civiles, con un Estado nacional fuerte, federalizó el país con la infraestructura, con las vías ferroviarias que se triplicaron, multiplicó la cantidad de alumnos en los colegios, realmente construyó un modelo de país bajo una mirada de unas élites que eran liberales. Yo creo que la gran tragedia de Argentina es a principios del siglo XX, cuando las élites argentinas, que eran liberales, comienzan a volverse conservadoras, más nacionalistas. Y el golpe de Estado del 30 es tremendo, porque lo que hace es que deja a las clases populares sin representación popular. Y eso deriva en la llegada de Perón. Y ahí, me guardo las palabras sobre Perón, el gráfico habla por sí mismo, ¿no? Un momento muy duro del país, y lo que vemos en las encuestas es que hay recesión con esperanza. O sea, las encuestas te dicen que la gente te dice, estoy mal, pero creo que vamos a estar mejor. Yo lo que no tengo dudas es que ese modelo de país que se aplicó entre 1880 y 1946 de una Argentina abierta al comercio, al capital, a la tecnología, con un Estado chico, eficiente, pocos impuestos, pocas regulaciones y sólidos derechos de propiedad, es una fórmula que funciona. Y Argentina, por su tipo de economía, necesita ser una economía abierta. No somos una economía continental como Estados Unidos o Europa, que tienen grandes mercados. Argentina necesita comerciar con el mundo. Necesita hacer un proceso de apertura gradual pero sostenido a medida que se van bajando impuestos, regulaciones, que se mejora la infraestructura, pero necesita volver a un modelo de país integrado con el mundo, en el cual muchos de los argentinos que se fueron y el capital que se fue comienza a volver. En Argentina el 1%, gran parte del 1% de los más ricos y de los más capacitados se fueron. El país los expulsó. Somos un país en el cual solo el 10% de las tendencias monetarias están en pesos, el 90% está en dólares. En 850.000 cajas de seguridad que hay en bancos y empresas de cajas de seguridad, en todas las cajas de seguridad que hay en familias y empresas, en el exterior hay un PBI fuera del sistema, digamos. Y eso es lo que tenemos que volver a integrar para que Argentina salga adelante. El potencial es enorme, de eso no tengo ninguna duda. Muy elevado, ¿no? Argentina en ese sentido, lo bueno es que tiene una posición segura, como exportador también de commodities, alejado de todos los conflictos bélicos, pero yo creo que estamos en el momento, y no soy un especialista en geopolítica, me encanta, leo muchísimo, pero hablo con gente que está especializada en el tema, y diferentes miradas, si querés, de la geopolítica coinciden en que el mundo está en su momento más peligroso desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. O sea, yo creo que el riesgo es alto, que Israel no va a permitir que Irán alcance la bomba atómica, porque es un Estado que directamente dice queremos eliminar a Israel. Menos aún si se entera que hay algún tipo de colaboración de Rusia, tecnológica, para poder alcanzar esa bomba. Y que por otro lado, Rusia no perdona a los perdedores. Entonces esto de que se estén usando armas provistas por Occidente para atacar la retaguardia rusa en su territorio, es algo que se está infringiendo una línea peligrosa. Yo creo que Argentina ahí tiene una oportunidad con Brasil, porque Estados Unidos funciona por el sistema de contrapesos regionales. O sea, para frenar a Rusia, fortalece la Unión Europea. Para frenar Irán,
fortalece a Israel. Para frenar a China, fortalece a India, a Corea del Sur, a Australia, a Japón, a todos sus vecinos. Y Argentina funciona como un contrapeso regional de Brasil, que por otro lado Brasil tiene muchísimos problemas, es una economía que prácticamente no crece, crea de decadencia. Estamos seguros que la decadencia va a continuar, pero la historia no es lineal, es cíclica. Ni los ascensos ni los descensos son eternos. Y yo creo que en este momento a Argentina le toca el momento de subir, que la salida no es excelsa y que tenemos los mejores años por delante, no tengo duda de eso.